Yo al principio era muy dura de corazón, por más que la consultora me invitaba, yo le decía no, no y no, pero llegó un momento que yo dije, bueno, lo voy a hacer para que, digamos, no me moleste, digamos, así, yo dije así. Pero de verdad, el primer momento que yo empecé, que ya me enseñó a indexar, me encantó, me encantó, me encantó. Yo dije, no, voy a continuar. Y así, en ese tiempo era que trabajamos en la indexación en escritorio, ¿no? Ahora, bueno, estamos en línea, ¿no? Ya hubo ese cambio, pero en ese entonces era en escritorio que teníamos que crear el programa en la computadora y poder trabajar en los proyectos asignados o en el proyecto del país, ¿no? O algún proyecto en particular que nos gustaba hacer, ¿no? Entonces, me encantó y desde ahí yo trabajo mucho en esto. Después de muchos años que ha pasado, porque con la hermana Morante me conozco muchos, hace años atrás, eh, empecé a trabajar mucho y en eso la consultora vio mi destreza y bueno, me pidió que si podía ayudarle con arbitraje, que en ese tiempo era arbitraje. Entonces, bueno, me dio los accesos para arbitraje y empecé a trabajar en arbitraje. Y bueno, ya después que cambió, hubo el proceso, el cambio de escritorio a línea, bueno, fue un poco difícil porque ya era muy diferente a lo que es el programa en escritorio, pero bueno, me gustó porque empezamos a trabajar. Bueno, y después de ello vino la misión y donde aprendí mucho más todavía. Aunque actualmente estuve voluntaria en el Departamento de Historia Familiar, sigo aprendiendo porque sigo capacitando y sigo recordando las enseñanzas que yo tuve cuando entré a la misión. Entonces, a las hermanas y hermanos voluntarios que entran al Departamento de Historia Familiar, tengo la oportunidad de enseñarles acerca de la indexación, porque quizás muchos hermanos conocen muy poco de las instrucciones del proyecto que se debe realizar al momento de indexar. ¿Sí? Entonces, a continuación les voy a presentar una diapositiva y si tienen alguna pregunta, bueno, como mencionó Mana Morante, ella me va a ayudar porque como estará concentrada en alguna, pero si desea, creo que no sé si habrá la parte de levantar la mano, creo que aquí no hay. Creo que no hay. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, hermanita, se la estamos viendo. Ya, muy bien, gracias. Bueno, primeramente, bueno, como realmente la indexación es realmente es ayudar a las personas que están en estos registros. Créanlo que para el examen de admisión es algo muy sagrado y algo que realmente podemos prestar servicio de esa manera a las personas, ¿no? Incluso habrán ustedes quizás su correo de habrán notado en los mensajes, quizás alguien les habrá agradecido por haber indexado el nombre de algún familiar, ¿no? Entonces, créanlo que ese es un servicio realmente muy, muy bueno. Es uno de los servicios realmente tan hermosos y tan apreciado que, bueno, realmente tenemos ahora la indexación en línea y bueno, y es más fácil poder trabajar en ello. Y más aún en este tiempo que hemos estado en pandemia, que hemos tenido que estar en casa, la verdad es que se ha trabajado bastante en la indexación, ¿sí? Entonces, la indexación, ¿no? Tiene pautas básicas, ¿no? Tiene, digamos, reglas que nosotros debemos seguir para poder realizar una indexación correcta, ¿sí? Realmente como son registros que nosotros indexamos, son personas que realmente a quienes ayudamos. Entonces, eh, a continuación, les quisiera dar las pautas generales de lo que debe tener un indexador o un revisor, ¿sí? Entonces, como primer punto, y eso lo aprendí en la misión, la regla de oro de todo indexador y todo revisor. Es una regla realmente muy importante que nosotros como indexadores o como revisores debemos seguir, ¿sí? Entonces, la primera es escriba lo que ve en el registro. Entonces, es muy importante escribir solamente lo que está en el registro,
¿sí? No aumentar una letra o no quitar una letra o algún número, no, sino que escribir tal cual como está en el registro. Entonces, la información es muy importante poder solamente agregar lo que nos pide el registro, siempre y cuando haya la información. Si no hay la información, nosotros, bueno, tenemos la instrucción de poder colocarle control B, ¿no? Bueno, entonces, la segunda, consulta las ayudas del campo y las instrucciones del proyecto. Bueno, cada uno de estas, de la imagen, ¿no? Cada registro tiene una instrucción del proyecto. Perdón, tiene un campo. No, en cada campo tiene un signo de interrogación moradito, menos que ustedes lo habrán notado, y en ella se encuentra una pequeña instrucción del proyecto, ¿sí? Es algo textualmente sencillo, algo muy claro para poder hacerlo, ¿no? Para poder trabajar un proyecto, ¿sí? Entonces, voy a abrir un lote que tengo descargado. Bueno, por actualmente no tenemos proyecto de Ecuador, pero tenemos un proyecto yo descargué un proyecto de Bolivia, ¿sí? Quería hacer el de acá. A ver, este es este mejor. El otro lo voy a abrir más adelante. Este registro que está aquí, ¿sí? No, contiene una información, ¿verdad? Entonces, Hermanita Gabriela, mande. todavía seguimos viendo lo que es la diapositiva. Ya, ¿y cómo hago ahí? Tienes que dejar de compartir y cuando vuelvas a compartir, en la ventanita que te sale, hay dos botoncitos. ¿Dónde dice más? No, no, no. Tienes que dejar de compartir ahorita. Ah, ya. Ajá. ¿Cómo hago dejar de compartir? En Ah, la parte de arriba creo que te sale algo rojo que dice finalizar, algo así. Mueve deja el de mouse. compartir. Ya, Ya. ahora sí. Ah, ya. Comparte de nuevo y cuando te sale la ventanita, cuando compartes de nuevo te sale una ventanita. Mira que Allá. debajo, Aquí, ay, ahí está sí bien. viste, ay, bueno, ya, ahorita sí ¿Ese? se ve lo que es la indexación, ajá. Sí, ahí está bien. Bueno, Pero entonces, cuando vuelvas a cambiar a tu diapositiva, eh, ya. creo que tienes que Tengo, hacer lo mismo porque porque no es ya. activado los dos botoncitos. Ok, No sé si a está todo bien. el mundo le sale, no sé. Bueno, Ya. ya, Ok, gracias. está bien. Gracias, hermana. Ya, entonces, bueno, como les indicaba, cada campo tiene una pequeña instrucción. Entonces, en cada campo que nosotros señalemos, aparecerá el signo de interrogación. Entonces, le damos clic a este signo y aquí nos indica la instrucción, ¿no? Como le conocemos como la ayuda para el campo, ¿no? Primero en lugar, tipo de registro. Segundo, mes de bautismo. Le damos un clic a este signo de interrogación y nos va a salir esta pequeña instrucción. Como dice aquí, ingresa las abreviaturas del mes de bautismo, enero, febrero, marzo y así sucesivamente. No confundas la fecha de bautismo con la fecha de nacimiento, la cual a veces se incluyó en el registro. No calcules la fecha utilizando otra información en el documento. Si no se registró el mes o se escribe una variación de la palabra desconocido, presiona control más B para marcar este campo en blanco. Entonces, cada campo podrá notar que tiene una pequeña instrucción que debemos seguir para poder hacer una indexación correcta, ¿sí? Eso es como una parte de la instrucción del proyecto, ¿sí? Entonces, cada campo tiene, si tienen alguna duda, de pronto en algo en el registro, ustedes pueden consultar esta ayuda para el campo, ¿sí? En este signo de interrogación. A cada uno usted le da clic, le va a salir la instrucción de acuerdo al campo, ¿no? En este caso, el mes de nacimiento, por ejemplo, si es el día, dice ingresa el nacimiento con 1 o 2 dígitos. No incluyas los ceros escritos al comienzo de un número. Por ejemplo, a veces se escribe 0, le escriben 03, pero realmente no es 03, sino 3, ¿no? O dice no confundan la fecha de nacimiento con la fecha de bautismo, que generalmente se incluía en el documento. Y no calcules la fecha utilizando otra información en el documento. Entonces, si no se registró el día o se escribe una variación de la palabra desconocido, presiona control más B para marcar este campo en blanco. Entonces, si ustedes
continuamente van revisando esta instrucción, que sí sería bueno que lo puedan leer para que puedan tener más o menos claro lo que es, cómo se debe indexar cada campo. Entonces ustedes pueden revisar, ¿sí? Entonces, voy a continuar con mi diapositiva. Ya, listo. Entonces, es importante consultar las ayudas del campo, ¿no? Y también las instrucciones del proyecto. Utilice su mejor juicio, ¿no? Eso es algo muy importantísimo en el momento de la indexación, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando estemos indexando o revisando, siempre debemos ver, analizar realmente lo de el registro, ¿sí? Y no suponga información que no esté escrita específicamente. Entonces, eso también es algo muy importante. No agregar más o quitar de la información que hay en el registro, ¿no? Como dice aquí, la consulta de la ayuda para el campo. Cada proyecto de indexación tiene normas específicas que encontrarás con la ayuda para el campo. Haz clic con la interrogación y revísalas para indexar y revisar sin errores, ¿no? Y a continuación están las instrucciones del proyecto. Entonces, cada proyecto tiene sus instrucciones, ¿sí? Entonces, así sean del mismo país, quizás de pronto en algo varía la instrucción del proyecto. Entonces, es importantísimo leerlo, ¿sí? Es importantísimo familiarizarnos con las instrucciones del proyecto. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer al momento de indexar y revisar? ¿Sí? Lo que se debe indexar, lo que hay que saber de este proyecto y la información adicional es muy, pero muy importante, ¿sí? Hay proyectos, quizás vengan que digan que no hay que escribir abreviatura, tal como está en el registro. Hay otros que dicen que se puede expandir la abreviatura, ¿no? Hay otros también que quizás las instrucciones con respecto a fechas también. Entonces, dependiendo del proyecto, como sea, como venga, entonces este proyecto siempre hay que revisar, ¿no? Entonces, incluso hay proyectos que son registro civil y hay proyectos que son registros parroquiales. Son dos cosas muy distintas. Entonces, como yo les decía a los misioneros, cuando son proyectos de registro civil, siempre hay que tomar en cuenta que son los nacimientos, los matrimonios y las defunción. En cambio, cuando es proyecto parroquial, se refiere a bautismo, matrimonio y defunción. Entonces, siempre debemos tener presente esta parte. Entonces, es el proyecto que quizás venga, ¿no? Más adelante puede que ya no sea un proyecto parroquial, puede que sea de proyecto civil. Entonces, no será la indexación lo mismo. Entonces, siempre hay que revisar, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a revisar esta parte. ¿Sí? Primeramente, ¿cómo indexar un registro? ¿No? La misma página Family Seed nos dice el paso número 1. Examinar la imagen, ¿no? Primeramente, antes de indexar, siempre hay que revisar la imagen, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir y nuevamente compartiré pantalla. Ya. Sí, pueden revisar, sí pueden ver mi pantalla. Ya. Entonces, antes de indexar, es muy importante revisar cada registro, ¿no? Que esté bien, identificar qué tipo de registro es. Puede ser de nacimiento, puede ser de bautismo, puede ser matrimonio, defunción, o a veces también vienen las informaciones matrimoniales. Entonces, siempre debemos leer, ¿no? Tratar de leer cada uno. Si estamos familiarizados con estos registros, será más fácil leerlo, más rápido, ¿no? Entonces, ya más o menos sabemos dónde están ubicadas las palabras que son importantes, ¿no? Como sabemos, para bautismo debe decir puse óleo y crisma o bauticé, ¿no? Bauticé solemnemente o bauticé y puse óleo y crisma, o a veces dice simplemente puse óleo y crisma. Entonces, con esas palabras claves podemos identificar que es un registro de bautismo. Entonces, este proyecto que vemos
perdón, esta imagen que vemos es un registro de bautismo. Todos son bautismo, ¿sí? Todos. Quizás vendrán, hay algunos proyectos que quizás vendrá, digamos, aquí que sea bautismo y acá abajo, por ejemplo, que sea una defunción, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando sean registros así, sí los podemos indexar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sí hay, sobre todo eso hay en los proyectos o en los registros que son muy antiguos. Entonces, en ese entonces la escriba lo que hacía era escribir de acuerdo al orden, ¿no? Por ejemplo, si alguien se bautizó, escribía, ¿no? Si de pronto a la hora o a las 2 horas alguien falleció, entonces ahí mismo escribía en el mismo libro a continuación del registro de bautismo. Entonces sí podemos hacerlo, sí podemos indexar. Entonces, por eso es importantísimo leer, identificar primeramente qué tipo de registro es, ¿sí? Entonces, como podemos leer, en el año del Señor de 1875, a los 26 días del mes de septiembre, yo, el cura propio de este, bueno, no sé qué es dice de Colcha, bauticé, dice, puse óleo y crisma a Mariano de un día, hijo legítimo de José Manuel Piuca y de Lucía Gira, indios del Ayu de Chuntala, y de esta doctrina, siendo padrino don Damaso Villón, soltero, a quien le advertí su parentesco espiritual y obligación, para que conste lo firme. Bueno, lo firma el cura. ¿Sí? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que están las fechas, ¿no? El día, el mes, el año, el nombre del niño o niña bautizado, ¿no? El nombre de los padres, ¿no? El nombre del padrino, a veces colocan el nombre del padrino, ¿no? Y muy rara vez los testigos, muy rara vez. Pero también saben colocar a veces, ¿no? Entonces los padrinos que son los que están ahí presentes en el bautismo de los niños, ¿sí? Entonces, esta imagen podemos, como nos damos cuenta, lo reconocemos y se debe indexar, ¿sí? Entonces, es muy importante siempre revisar, siempre, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir. Ya. Entonces, como les indicaba, siempre revisar la información, ¿verdad? ¿Qué registro se debe indexar, no? En este caso, ¿sí? Entonces, como segundo paso, tenemos indexe la información de la imagen según se solicita en cada campo, ¿no? Haz clic en el botoncito para obtener ayuda, hacer la interrogación para obtener ayuda en el campo, ¿no? Entonces, esta es la instrucción que nos dice, ¿no? Primeramente, llenar los campos, ¿sí? Entonces, ya. Entonces, ya una vez que nosotros hemos revisado, procedemos a indexar. Descargué uno de televisión, perdón. Entonces procedemos a indexar, ¿no? Tipo de registro, ya reconocimos que es el registro de bautismo, ¿verdad? Entonces, colocamos mes de bautismo, septiembre, ¿no? Como automáticamente ya viene así, ¿no? Con los meses ya incluidos aquí en esta parte, entonces, bueno, ya colocamos el mes que nos indica, ¿no? El día del bautismo, 23, ¿no? 23. Si es menos, o sea, del 1 al 9, jamás debemos ponerle 0, 01, 02, 03, no. Siempre debe ser 1, 2, 3, 4, ¿ya? Porque a veces se ha notado que al momento que nosotros descargamos un lote que está parcialmente indexado, ¿no? Entonces encontramos que está un 0 por delante. Entonces la instrucción del proyecto que nos dice es que dice, si se escribió un 0 al comienzo de un número, no incluyes el 0, ¿no? Por ejemplo, 03, no se indexa, sino que se indexaría como 3. Entonces, si encontramos registros así, entonces lo que debemos hacer es corregir, ¿sí? Debemos corregir en el caso que encontremos los números que diga 01, 02, 03, 04, ¿sí?
Entonces eso es muy importantísimo, seguir la fecha. Otra, bueno, también no confundan la fecha de bautismo con la fecha de nacimiento, ¿no? Porque a veces nos confundimos un poquito con estas fechas. Pero bueno, como reconocemos que hay un registro de bautismo, está bien. Pero también hay registros, ¿no? Que sí tienen la fecha de nacimiento, perdón, la fecha de bautismo, pero también tiene la fecha de nacimiento. Y a veces hay hermanitos que quizás por desconocimiento o algo le incluyen la fecha de nacimiento en lugar de bautismo. Entonces, eso es algo muy importante. Los proyectos actualmente vienen con las fechas de bautismo y las fechas de nacimiento, ¿sí? Entonces, la fecha de bautismo viene a ser 23 de 1875, perfecto. Ahora el día de nacimiento, algo muy importante quisiera también podamos tener claro. Aquí pide en los campos el día, mes y año. En el registro no está la fecha de nacimiento, ¿no? Algo muy importante. Dice aquí, ¿qué dice la instrucción? Dice, ingresa el día de nacimiento con 1 o 2 dígitos. No incluyas los ceros escritos al comienzo de un número. Por ejemplo, día 03, no confunda la fecha de nacimiento con la fecha de bautismo. Dice, no calcules la fecha utilizando otra información en el documento. Si no se registró el día o se escribió una variación de la palabra desconocido, presiona control más B para marcar este campo en blanco. Pero como nos damos cuenta, en el registro de bautismo no dice la fecha de nacimiento, solo dice bauticé, puse olicrisma a Matea de 3 días. O sea, no dice la fecha. Entonces, como no está indicado la fecha, y una de las pautas de las instrucciones del proyecto es que nosotros no debemos calcular. Esa es una regla muy importante para nosotros, que no debemos calcular. Solo podemos poner la fecha de nacimiento o de quizás de pronto de defunción. Bueno, en este caso vamos a tocar solamente el de nacimiento. Si dijera que nació ayer o que nació hoy, ¿sí? Entonces, si dices que nació ayer, posible podemos colocar, en este caso sería 22. Pero como dice de 3 días, es un cálculo, entonces no debemos calcular. Entonces, la persona que ha indexado le ha colocado la fecha. Entonces, simplemente debemos colocarle control B, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fecha no está, solo dice de 3 días. Y con días no debemos calcular, ni diga de un día, de 2 días, ni 3 días, ni 15 días o hace un mes, no debemos. Si dice ayer, si dice hoy, perfecto. Si es, por ejemplo, de un registro de defunción que diga falleció anteayer o falleció ayer, ¿ya? O falleció hoy, sí le podemos poner la fecha, ¿no? Pero bueno, en un momento les voy a explicar esa parte. Entonces, como dice de 3 días, no hay información. Entonces le colocamos control más B, ¿sí? Nombres del padre del hijo, bueno, Matea, le colocamos Matea. Aquí también hay algo muy, pero muy importantísimo, ¿no? Bueno, los apellidos. El apellido del hijo, como dice aquí la instrucción, ingresa los apellidos tal como fueron escritos. No corrijas los errores ortográficos ni amplíes las abreviaturas. Bueno, en este proyecto dice que no debemos ampliar las abreviaturas, pero sí hay proyectos que dicen que sí se puede ampliar la abreviatura. Pero bueno, en este caso no debemos hacerlo. Los apellidos podrían estar escritos antes o después del nombre de pila. Asegúrate de ingresar los nombres en el campo correcto del área de entrada de datos. Si no puedes determinar si es nombre o apellido, ingresa el nombre completo en el campo nombre de pila. No deduzcas un apellido de los apellidos de otros mencionados en el documento. Si no se registraron los apellidos o se escribieron como una variación de la palabra desconocido, presiona control más B para marcar este campo en blanco. Entonces, una de las instrucciones del proyecto dice que nosotros escribimos el apellido siempre y cuando esté al lado del nombre. Si el apellido no está al lado del nombre, no debemos colocarle apellido, ¿sí? Entonces, como dice, puse el escriba Matea, aquí en el registro está Matea solito. Y en el margen izquierdo también dice Matea solito, ¿verdad?
Si dijera Matea y digamos el apellido del papá que viene a ser Pacheco, sí le podríamos colocar el apellido. Si de pronto en el registro no está, pero en margen izquierdo sí. Pero como no está en ninguno de las dos partes, ¿qué le colocamos? Control B. ¿Sí? Porque el apellido no está. Y como dice la instrucción, no deduzcas un apellido de los apellidos de otros mencionados en el documento. Ya, y si no se registró el apellido, se creó una variación de una palabra desconocida, presiona control más B. Entonces, algo muy importante es que si el apellido está al lado del nombre, sea en el margen izquierdo o en el registro, o conste en los dos lugares, le podemos colocar. Pero como no tiene, entonces solo le colocamos control más B. Y en el momento de la búsqueda del familiar, lo va a encontrar. ¿Sí? Eso es bien importante que nosotros podamos seguir esta instrucción. Sexo femenino, bueno, dice hija legítima. Entonces es mujer. Si dijera hijo legítimo, eso también es muy importante. Eso también me enseñaron en la misión. Debemos basarnos, como dice aquí, ingresa masculino si es hombre o femenino si es mujer. Ingresa el sexo de la persona solamente si se registró de forma específica o si lo puedes deducir en base a los términos de parentesco tales como hijo o hija o cualquier otra indicación del idioma. No, dice, no deduzcas el sexo de una persona basándote en el nombre de pila. Como les decía, si dijera, puse Oli Crisma Matea de 3 días, hijo legítimo de Santiago, entonces, así tenga nombre de mujer, si dice hijo legítimo, hay que ponerle que es hombre, ¿ya? Como dice la instrucción muy clara, no deduzcas el sexo de una persona basándote en el nombre de pila, ¿sí? Entonces, o puede haber, yo me he topado incluso con nombres de mujer también y dice hijo legítimo, o viceversa, ¿no? A veces hay nombres de hombre y dice hija legítima, ¿sí? Entonces, solo el sacerdote y el escriba saben, ¿no? Pero si ellos lo colocaron así, así va. Ya, entonces, como dice, en este caso, como dice hija legítima, sí le podemos poner femenino, porque dice hija legítima. Entonces, es algo bien importante que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Que nosotros debemos fijarnos siempre en los registros, ¿sí? Ya, hija de Santiago, Santiago Pacheco, ¿no? Y de Manuela Kespi. Muy bien, Kespi. Entonces, ahí están los nombres de ellos, ¿sí? Entonces, hermanitos. Bueno, entonces, eso es algo bien importante. Ingresar la información para obtener este registro, ¿sí? Bueno. Como dice aquí el otro paso, escriba lo que vea, ¿no? Entonces, nosotros, la única función que tenemos nosotros como indexadores y como revisores es escribir lo que vemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo indexar nombres? No, déjenme hacerlo un ladito para poder leer todo. Entonces, algo muy importante y está en las instrucciones del proyecto es cómo debemos nosotros indexar los nombres, ¿no? Dice, ingresa los nombres y apellidos tal como aparecen en el documento. No corrijas los errores ortográficos ni amplíes las abreviaturas. Quizás de pronto, por ejemplo, actualmente, digamos el apellido Rodríguez. A veces, bueno, sí hay apellido Rodríguez que termina con S, hay otros que termina con Z, pero bueno, en ese entonces quizás veamos el apellido Rodríguez con S. Entonces, a veces cometemos el error de ponerle, en lugar de la S, como está, le colocamos la Z. Entonces, como dice aquí, no debemos corregir los errores ortográficos. Debemos escribir tal como está en el registro, ¿sí? Y tampoco no debemos ampliar las abreviaturas, ¿no? Por lo general, en la mayoría de los registros dice Franco, ¿verdad? Entonces, muchos hermanitos le extienden la abreviatura y le colocan Francisco o Francisca. O le ponen Marno. Marno es Mariano. Entonces, y le completan Mariano. No, si en el registro dice Marno, hay que escribirlo Marno.
A menos que en el margen izquierdo diga Mariano y en el registro diga Marno, entonces ahí sí podemos colocar Mariano. Pero si en la margen izquierdo y en el registro está Marno, en las dos partes, hay que escribir Marno, ¿no? O por ejemplo, Igno, de Ignacio, o Igna, Ignacio, ¿no? O a veces le ponen August. Por ejemplo, AU, la G, y de ahí termina como con una U. Entonces, tal como nosotros vemos los registros, hay que escribir, ¿sí? En la indexación en línea puedes incluir signos de puntuación al escribir nombres. Sin embargo, la puntuación no es obligatoria. Los nombres y los apellidos por lo general llevan tildes. Si de pronto, bueno, lo correcto es que sí debemos ponerles las tildes, ¿no? Porque así está en el registro. Entonces, siempre hay que colocarles la tilde, ¿sí? Por lo general, si el nombre o el apellido incluye otro signo diferente, bueno, también lo podemos hacer, siempre y cuando incluya ahí, ¿no? Los nombres pueden haber sido escritos en más de un lugar. Escribe la versión más completa del nombre en los campos de nombre. Eso les decía hace un momento. Si de pronto en el margen izquierdo vemos el nombre Mariana y acá en el registro dice Marna, sí podemos escribir Mariana, ¿no? O viceversa. Si de pronto en el registro, en el margen izquierdo dice Marna, pero en el registro dice Mariana, podemos escribirlo Mariana, ¿no? Solamente no extendemos la abreviatura siempre y cuando estén en los dos lugares escrito y por igual, ¿ya? O por ejemplo, si dice Franco, bauticé a Franco, pero en la margen izquierdo dice Francisco, sí podemos colocarle Francisco, ¿no? O el nombre que esté allí, ¿sí? Entonces, es importante también revisar en el registro, ¿no? Los nombres, ¿no? Y ponerle la versión más completa si es que la hay, ¿no? Y si no, entonces lo escribimos abreviado. Ingresa todos los alias, apodos y variantes de nombres o apellidos que aparecen para una persona, separándolos con la palabra o. Es algo bien, bien importante. Me imagino que ustedes habrán notado en la indexación cuando nosotros, bueno, comenzamos a llenar la información, quizás diga en el margen izquierdo, en el margen izquierdo, digamos así, diga, por ejemplo, Matea, por ejemplo, diga Matea aquí, pero en el registro, digamos que diga Matías, por ejemplo, Matías, un ejemplo. Entonces, para nosotros colocarlo, debemos ponerle Matea o Matías, ¿no? Si vemos una variación, ¿no? O si, por ejemplo, vemos un apellido, ¿no? Un apellido, digamos, Rodríguez, digamos, en el margen izquierdo sea con S, y en el registro sea con Z, entonces debemos escribir Rodríguez con S o Rodríguez con Z. O, por ejemplo, hay diferentes variaciones. Por ejemplo, Francisco. No, Francisco, por ejemplo, en el margen izquierdo esté con C y en el registro esté con S. Entonces pueden ponerle Francisco o Francisco. O sea, la primera con S o con C y la otra con S, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Esto ya mismo revisaremos las instrucciones del proyecto que dice ahí. Sí, entonces, no incluyes tratamientos o términos como señor, señora, doña, don o viuda. El término viuda significa, bueno, VDA significa viuda y no se incluye en los campos de nombre. Entonces, a veces encontramos estos términos, señor, señora, por ejemplo, digamos, que sea un registro de matrimonio, ¿no? Dice casé y velé al señor, por ejemplo, José Pacheco. Entonces, no le colocamos señor, sino solamente el nombre, ¿no? O si dice doña, así mismo, doña, por ejemplo, que sea María. Entonces, solo le colocamos María, no el doña, o don, o viuda, ¿no? Ya. Algo importante dice, los artículos que preceden a los nombres se manejan según las reglas. Cuando el nombre de una persona está después de un verbo, el nombre es precedido por la palabra a. Por ejemplo, en la frase bauticé a Juan, la palabra a no forma parte del nombre. Entonces, si encontramos así, a veces sí ha sucedido que le ingresan lo que es la palabra, ¿no? Antes del nombre, ¿no?
quizás por error, equivocación, de pronto no sabía, bueno, entonces es importante solo colocar el nombre, ¿no? O los apellidos. Las palabras de, del, de la, de las y de los forman parte de muchos nombres y apellidos en español y se deben incluir al indexar en los campos correspondientes. Tales palabras deben mantenerse con la parte del nombre que le sigue. Por ejemplo, del Carmen. Por ejemplo, hay nombres que dicen María del Carmen, ¿no? O hay del Rosario, ¿no? Entonces, Hermanita Gabriela, sí. tenemos dos hermanitos que han levantado las manos. Uno A ver, es ahora, ya, de Hidalgo y dos hermanitas, Carlita Ceballos. ya, a Para que ver, puedan abrir su micrófono y hacernos la pregunta. ya, hermanita, no me he dado cuenta de la mano. A ver, hermanitas. ¿Quién alzó la mano primero? Hola hermanita, soy la hermana Carla Ceballos del Estaque Esmeraldas. Muchas gracias por su La explicación. hermanita, ¿cómo está? Sí, hermanita, tengo una pregunta. No sé si eso vendrá más adelante. Gracias por Sí. aclarar de los apellidos. También tenía una pequeña duda en cuanto a si se escribía con una letra o con la otra, pero si estaba en ambos, se vale una de las dos, ¿no? Pero Sí. también tengo una pregunta en cuanto al nombre. Si es que me aclare esa partecita. Si está borroso el nombre, sé que está completo, pero está borroso y no puedo ver. ¿Aún se acepta que se pongan las letras que yo puedo ver? Claro que sí, hermanita. Por ejemplo, si usted quizás de pronto no vea, no pueda ver con claridad el nombre, digamos María, por ejemplo. Si usted pueda ver bien claro la M, de pronto una A y la R, por ejemplo, no tan claro, esté borroso, y seguido con otras letras, lo que usted puede hacer es ponerle un asterisco, dependiendo, o si no, solamente le coloca lo que usted pueda leer. Sí, las letras que usted pueda leer. Le puede poner un asterisco en medio, indicando que hay dos letras, quizás de pronto el familiar en algún momento lo podrá leer, pero esta parte usted lo puede colocar. O si es de pronto una letra, le puede colocar la letra que usted pueda leer y la letra que no esté tan clara, usted le puede poner un signo de interrogación. Y así va el nombre o el apellido. O incluso a veces las fechas también, porque a veces no están tan claras los días o quizás el mes o quizás el año. Ok, hermanita, muy amable, muchísimas gracias. No es nada, hermanita. Un gusto. ¿Alguien más? Yo, hermana, buenas noches. Buenas noches, hermana. Hidalgo, Guayaquil, Ecuador. Hermana Hidalgo, yo la conozco. Sí, ¿verdad? La conozco, sí, la misma. La misma, bueno. Tengo solo para aclarar, ¿no? Sí. En cuanto a los nombres, cuando se pone O, cuando hay dos, un nombre en el margen y otro nombre en el registro. Por ejemplo, Sí. en el margen dice María Rosa y en el registro dice María Eduarda, o sea, el mismo primer nombre, diríamos, María María. Se pone María Rosa o María Eduarda, ¿verdad? Se pone todo completo. No se Claro. corrige solamente el segundo. No. Ya, Sí, está muy bien a lo que usted dice. Ajá, por ejemplo, sí, es verdad. Hay casos así. Gracias, hermano. Sí, perfecto, hermana Hidalgo, gracias. Es verdad. Hermanita, otra pregunta, disculpe. Ya, sí, hermanita. En las partidas de defunción a veces sale fecha de inscripción y fecha de fallecimiento, pero en la imagen solo sale a veces la fecha de inscripción. Entonces, ¿qué se debe de colocar ahí? Ya, esa es una pregunta. Y la otra es que al finalizar a veces saben decir ya que es casado o sabe decir el nombre de la persona y dice viuda o viuda de. También tenemos que escribir la palabra así, viuda o viudo. No, no debemos escribir la palabra viudo o viuda. ¿Por qué? Ahí la instrucción dice claramente, solamente si, por ejemplo, si es un registro de función o es un registro de matrimonio, que a veces saben venir en algunos casos, es que si dice, por ejemplo, digamos Pablo Vivar, por ejemplo, falleció Pablo Vivar, viudo de tal persona casado con, entonces hay que anotarle el nombre del actual cónyuge, ¿verdad? Sí, entonces eso es muy importante agregar, ¿sí? Entonces,
La otra pregunta, sí, hermanita, no le entendí la primera pregunta. La primera pregunta creo que fue. La otra pregunta era que, ¿qué hacemos en las partidas de función que dice en el sistema que coloquemos la fecha de inscripción y la fecha de nacimiento? Pero en la imagen a veces solo nos parece la fecha de inscripción. ¿Qué hacemos? ¿La repetimos o ponemos control B? ¿Qué hacemos? Ya, en este caso, como les mencioné hace un momento, por ejemplo, vienen, cuando son registros de bautismo, muy rara vez viene el registro de la inscripción de bautismo, pero también viene el registro de lo que es del nacimiento, ¿sí? Entonces, si hay la fecha de nacimiento, le colocamos. Si no, no. Solamente le ponemos control B. Igual se maneja en lo que es defunción. En defunción, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar si es un registro de entierro o de fallecimiento? Ya, de entierro debe decir lo que es enterré o sepulté, ¿no? Si dice esas palabras, entonces podemos agregar la fecha del entierro. Pero si más adelante el registro dice falleció el día de hoy, también le colocamos la fecha. No, como dice, si dice la fecha de fallecimiento, digamos que es el 23 de marzo, ¿verdad? Ya, pero si dice falleció hoy, por no colocarle la fecha, le podemos poner la misma fecha, 23 de marzo. Ya, o si dice falleció ayer, le ponemos el 22 de marzo. Siempre y cuando diga así. Si no dice, entonces solo le colocamos la fecha de sepultura. Y la fecha de defunción, en este caso, vendría a ser control B, ya, porque no hay la información. O puede ser viceversa. Puede ser que diga, el 25 de diciembre de 1800 murió. O falleció, por ejemplo, Juan. ¿No? Pero más abajo dice, casi al final del registro dice, bueno, se sepultó el cadáver el día de hoy. Entonces sí le podemos poner la misma fecha que está arriba. Pero si dice sepulté ayer, bueno, le podemos colocar el día anterior de la fecha que está arriba. Pero si no dice ninguna fecha, entonces no le colocamos, sino que solo control B en este caso, dependiendo del registro. Ajá. Sí, hermanita, ¿tiene alguna pregunta? No sé quién me preguntaría. Bueno, hermanita, ¿está bien la respuesta? ¿Me puede ayudar? Sí, hermanita, muchas gracias. Ya, de nada, hermanita. Bueno, si tiene alguna pregunta, Mana Morante, por favor me avisa, porque como estoy concentrada acá, entonces no veo las manitas. Por favor, gracias. Ya, entonces, si ingresamos los nombres que digan del Rosario, del Carmen o algo así, entonces, o también los apellidos debemos ingresar, ¿sí? Como está. La palabra y a veces se escribe con apellidos en español y debe incluirse con los apellidos cuando se escriben con un solo campo para apellido. Bueno, más adelante están los ejemplos. Si se incluyó alguna variación de N o ningún nombre en lugar del nombre, presiona control V para marcar el campo nombres de pila en blanco. Entonces, es algo muy importante, hermanos. Si encontramos en los registros, en el nombre de pila que diga N, ¿no? Estas variaciones de N, no debemos colocarle N, simplemente debemos colocarle control más B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no es ninguna información. Entonces, eso hay que colocarlo así, ya, no N, ¿no? Si ustedes ven en algún registro, en algún lote que lo descarguen y vean que algún indexador le colocó N, ustedes le borran y le ponen control B, ¿sí? Entonces, no debemos ponerle N. A veces sí ha habido casos que les colocan N, pero bueno, quizás por desconocimiento, ¿no? Entonces, algo que yo les mencioné hace un momento, aquí están los ejemplos de los apellidos que llevan I o D, ¿no? Como decía aquí, Mario Sáenz, Rafael Eliodoro Valle, por ejemplo, José María del Carmen Herrera, ¿no? Tiene 3 nombres, José González Campo, ya, por ejemplo, González, las dos llevan Z y no lleva tilde, ¿no? Fernando Ortiz y Fernández, ¿no? Leticia María Guerrero, o Francisco Fernández del Castillo, Oscar Miró Quesada y de la Guerra, Carlos Pardo, Manuel de Villena y Jiménez. Entonces, si encontramos apellidos así o nombres así, sí hay que agregarlos, ¿no? Si lo encontramos en el registro, ¿no?
Y bueno, aquí dice el nombre de la madre, Mayela del Rosario Lobo Flores de Castillo. Bueno, antiguamente en los apellidos españoles, bueno, aunque actualmente sí existen, llevan estos apellidos así, ¿no? Sobre todo en los registros antiguos hay bastante apellidos o nombres que llevan I o de, del, entonces, y o de la, ¿no? Como decíamos, bueno, mi apellido, aunque dice Cuadra actualmente, pero mis antepasados yo son de la Cuadra, o sea, mi apellido debe ser de la Cuadra, ya, porque así viene de España. Entonces, y bueno, ahora actualmente, bueno, se han escrito nomás como Cuadra. Entonces, así debemos indexar los nombres en el momento que encontramos en el registro, ¿sí? ¿Hermanas, tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. Listo. Entonces, algo bien importantísimo, mejor por aquí. Algo bien importantísimo es que al momento de indexar debemos evitar deducir los apellidos. Si el apellido de la persona está presente, está escrita, hay que escribirlo. Si no está escrita, no hay que hacerlo. No hay que deducir los apellidos, ¿sí? Entonces, como dice aquí, el apellido de una persona a menudo incluye los apellidos tanto del padre como de la madre. A veces también sí observamos, me imagino que ustedes también, que colocan el apellido del papá si está ahí, ¿no? Pero está el nombre del hijo con el apellido del papá, pero le agregan el apellido de la mamá, como hace un momento corregí un registro. Entonces, no debemos poner el apellido. Si está el apellido de la mamá aquí en los márgenes, perfecto. Pero si no está, no debemos colocarle. Solo el apellido del papá si es que está al lado del nombre. A veces se pueden distinguir los nombres y los apellidos de una persona al observar los apellidos de los padres. Sin embargo, no deduzcas los apellidos de una persona basándote en los apellidos de los padres o de otras personas mencionadas en el documento. Lo que sí, para el momento de indexar, bueno, podemos ver, porque a veces los padrinos o algún testigo tienen el mismo apellido. Bueno, eso también sería una buena ayuda para poder indexar bien el apellido si en caso no lo podamos entender bien. Pero para colocar en el hijo deben estar los apellidos al lado del nombre, ¿no? Ingresa los apellidos solamente si aparecen escritos junto al nombre de pila de la persona. Entonces, eso que les mencionaba. Siempre y cuando estén al lado del nombre de pila de la persona, podemos escribir el apellido. Si no, no. Solo le colocamos control más B. Como dice esta pequeña instrucción, ¿no? Que dice aquí que no debemos deducir los apellidos, ¿no? Entonces es algo bien importante. Así no tenga los apellidos, le colocamos el nombre o los nombres que tenga la persona, ¿sí? Entonces, hermanita Gabriela, tenemos una pregunta en el chat. Si ya, usted nos puede facilitar el archivo que usted tiene. Si me lo envías a mi correo, yo lo puedo convertir en PDF para ponerlos en el, ¿cómo se llama? En los grupos. Pero el hermanito, la hermanita que escribió, también lo desea que se lo envíen por correo. Ya, está bien, hermano. Gracias. Pues sabes mucha tecnología. Entonces ahí, bueno, ahí yo voy a enviar más ya mismo cuando terminemos. ¿Ya? Entonces, algo también muy importante es acerca de los diacríticos y otros caracteres, ¿no? Muchas veces en nuestro teclado en la computadora no hay todos los caracteres que nos pide el registro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros encontramos así, debemos ir por la ñ que está aquí y al darle clic a la ñ, ¿no? Que este carácter va a salir todas las letras que quizás esté escrito en un nombre. Les voy a mostrar, si no es que cuando voy a compartir me da la impresión que le voy a poner salir. Espero no cometer ese error. Entonces, ahora sí, bueno, mi pantalla. Déjenme ver. Ya. ¿Qué pasó? Aquí está.
Ya, entonces, aquí en el momento de indexar, ustedes aquí arriba van a encontrar estos iconos que, bueno, tienen un significado. Por el momento les voy a indicar que aquí hay una ñ. Si le dan clic aquí, van a encontrar, vamos a hacerlo más grandecito. Vamos a hacerlo más grandecito. Ya no está para hacerlo más grande. Antes tenía para hacerlo más grande. Bueno, entonces, aquí van a encontrar unos caracteres que quizás en sus teclados no lo encuentren. Entonces, si encuentran algún nombre con cualquiera de ellos, ustedes simplemente, por ejemplo, digamos, un ejemplo, Manuela. Ya, a veces quizás tenga esta A con un ganchito para arriba. Entonces, suponiendo que en el registro tenga esta A y en el teclado donde aquí, en el teclado que tenemos no está, entonces le colocamos así. Le damos clic ahí y ya se escribe la A con como un techito, ¿no? Si no, de pronto a veces también en la escritura antigua está la A con esta cosita como de la ñ. También, por ejemplo, le damos clic ahí y ya se escribe acá en el campo, ¿no? Igual sucede con otras letras. Por ejemplo, la C que es comúnmente, que viene, esta C que es de portugués, también antiguamente viene así. Si en nuestro teclado muy rara vez está, pero creo que sí he visto en otros teclados, pero mi teclado no está. Entonces le doy clic ahí y ya se escribe en el campo, ¿no? Si necesitamos estos caracteres. Entonces es muy importante revisar siempre estos nombres que tengan estos caracteres. Como no están en nuestro teclado en la mayoría, entonces tenemos la facilidad de darle clic con la ñ y así poder escribir la letra con más facilidad, ¿no? Tenemos las vocales como la A, la E, la I, la O y la U, y cada una tiene tiene como esta cosita de arriba, ¿no? La ñ, un palito, tiene dos. Antiguamente también la ñ era como dos rayitas como inclinadas. Bueno, también hay muy poco, pero sí hay nombres que tienen estos o dos puntitos también, o a veces la U. A veces la U también tiene, si le colocamos ahí y ya se escribe, ¿no? Automáticamente, ¿no? Al igual que las otras letras. Entonces, están en mayúscula y en minúscula, ¿no? A veces la primera letra mayúscula viene con esto, entonces podemos escribir, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Algo muy, muy importante que también debemos tomar en cuenta al momento de indexar o revisar es las informaciones matrimoniales, ¿no? Entonces, una información matrimonial, por general, bueno, por desconocimientos, mucho lo indexamos. Mucho lo indexamos y bueno, y enviamos el lote indexado con estas informaciones matrimoniales. Algo bien importante es que no debemos indexarlo. Si encontramos una información matrimonial, simplemente debemos colocarle control más B, ¿sí? En la parte donde dice si se debe indexar esta imagen. Entonces, para diferenciar entre una partida de matrimonio, un registro de matrimonio o una información matrimonial, es que un registro de matrimonio debe ir las palabras casé, casé y velé, los uní, los velé, los bendije, los desposé, ¿no? Y otras palabras que son claves para ver que son registros de nacimiento, perdón, de matrimonio. Entonces, si encontramos estas palabras claves, significa que es un registro de matrimonio. Pero si encontramos palabras que digan solamente que indiquen que ellos ambos los futuros esposos no tienen ningún impedimento para casarse, eso solamente es una información matrimonial y eso se lo coloca control más B. Entonces, como dice el TIC, no indexar las informaciones matrimoniales o proclamas. Los registros de información matrimonial también son conocidos como amonestaciones prenupciales o proclamas. Las parejas que deseaban casarse por la Iglesia Católica
tenían que atravesar por un proceso de investigación para comprobar que no tuvieran impedimento alguno ante la iglesia o tampoco tenían ningún impedimento de orden canónico. El documento de la información matrimonial consistía de varias partes. Incluía una introducción que establecía la intención del matrimonio de la pareja y algunas veces las fechas de edictos matrimoniales a través de los cuales otras personas tenían la oportunidad de declarar las razones por las que pensaban que la pareja no debería de contraer matrimonio. Entonces, esto es bien importante tener en cuenta al momento de ingresar al momento que de descargar el lote encontramos una información matrimonial. Ya como dice, es un documento que registra la investigación llevada a cabo por la Iglesia Católica para comprobar que los futuros esposos no tuvieran impedimento alguno para casarse. Entonces, simplemente, si nos dice la pregunta, ¿se debe indexar esta imagen? Le ponemos no. No hay datos para indexar. ¿Ya? Porque estas informaciones matrimoniales no se deben. Pero en el momento de la búsqueda van a aparecer. Ahí, claro, va a tener información para los registros, ¿no? Entonces, es muy importante tener siempre en cuenta esto, en diferenciar entre un registro de matrimonio y una información matrimonial. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Hermanita, buenas noches. Les saluda Cecilia Ramos desde Esmeraldas. Buenas noches, hermanita. Hermano, una pregunta, ya que está hablando de matrimonio. En ocasiones en el registro sabe salir el dato del lado derecho de la hoja y en el margen sabe venir en letras muy pequeñas, como hay veces fechas o nombres de que, si, por ejemplo, de que si alguien se bautizó y después se casó y aparece la descripción como en letras muy pequeñas, ¿se puede indexar? No, hermanita, no se puede indexar. Si es un registro de matrimonio, debe ser solo el registro de matrimonio. ¿Ya? Si es un registro de, por ejemplo, sí, a veces en los registros de matrimonio suelen aparecer cuando falleció o de pronto cuando nació uno de los contrayentes, los dos contrayentes, así. No debemos indexar. Por ejemplo, a veces saben salir unas notitas en la parte de la parte de abajo del nombre en el margen izquierdo. ¿Saben? Ajá, la instrucción es que no debemos indexarlo. Ya al momento que el familiar va a hacer la búsqueda y encuentra este registro de su familiar, ya tendrá la información, pero ya eso es para la persona que realiza la búsqueda. Pero para nosotros los indexadores es solamente indexar el registro, en este caso viene a ser de matrimonio, ¿no? O si es de defunción, a veces vienen incluidas cuando se bautizó, entonces igual, solo indexamos los registros que son de defunción, al igual que ocurre las de bautismo, ¿no? A veces los niños pequeñitos los bautizan, pero a veces mueren a los días o al mes, entonces a veces le colocan en una notita su fecha de defunción, entonces no debemos colocar solamente el registro que el lote descargó para poder indexar. Hermana, otra pregunta. En ocasiones cuando viene 4 imágenes en el lote, por ejemplo, haces el cambio de página y te vas hasta el final y llenas ese final y después te das cuenta que hay otras 2 páginas antes de ese final y indexas a continuación. ¿Podemos hacerlo así o tienes obligadamente que seguir el orden de la imagen que te muestra ahí? Por ejemplo, como esta, yo estoy en la parte final del registro, ¿verdad? Ya. Usted me dice que si está la continuación en la otra página. Ajá, sí, hay continuación, hay veces, pero, o sea, lo que me refiero es que indexas la primera y haces el cambio de página, te distraes y vas hasta el final, pero entre la primera y la cuarta hay segunda y tercera, ¿no? Pero haces la primera, haces la cuarta y después regresas para la segunda y la tercera. Entonces es como que se alborota el registro. Entonces podemos llenarlo igual o necesariamente tiene que ser primera, segunda, tercera y cuarta.
Ah, ya se refiere al orden de los registros. Ah, ya, sí. Bueno, hermanita, a veces suele pasar que quizás por equivocación, por error, por distracción o algo, nos puede pasar. Ya, si nos sucede, lo importante es que no debe dejar que algún registro quede sin indexar. Si nos pasó, digo porque a mí ya me ha pasado al principio, ¿no? Entonces, ya lo dejé ahí, lo que hice fue nomás agregarlo. Ahora, lo correcto es que sí debemos indexarlo en orden. Eso es lo correcto, ¿no? Como, por ejemplo, podemos apreciar en la imagen que está aquí. Entonces, aquí podemos indexar la 1, 2, 3, 4 y 5. Como esta quinta no está completa, ¿no? Quizás haya información de la siguiente página, podemos abrir aquí y nos va a salir la siguiente imagen, que es la continuación de la imagen que tenemos, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, ya apenas hay algo, ¿no? Debemos indexarlo hasta ahí, ya, solo hasta ahí, nada más. Y una vez que hemos finalizado, pasamos a la siguiente imagen, ¿no? Pero lo correcto sí debe ir en orden, lo correcto, así, desde este lado, empezando por la izquierda, y teniendo con la derecha. Pero si ya nos pasó algo así, ya lo importante es terminarlo, pero no dejar así, o sea, todos deben ir indexados, así está en desorden. No, no hay problema en eso, hermanita. Ok, hermanita, muchas gracias. Ajá, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, hermanas y hermanos, aquí al lado de la ñ tenemos el icono que es de las instrucciones del proyecto, ¿no? Entonces, aquí están las partes donde debemos siempre revisar las instrucciones y siempre familiarizarnos con las instrucciones del proyecto. Como les decía al comienzo, cada proyecto viene diferente, ¿no? No todos los proyectos vienen iguales las instrucciones, ¿sí? Entonces, como dice aquí, ¿qué observar mientras revisas? Al revisar los nombres en español, no te preocupes por agregar signos diacríticos a un nombre señalizado, no los uso. Bueno, de pronto se le pasó por alto una tilde, no hay problema. Ya, aquí dice la instrucción. ¿Qué se debe indexar? No, aquí está la instrucción. Este sí dice para agrandar. Ya. ¿Qué se debe indexar? Aquí le indica, ¿no? Que este proyecto tiene registros de bautismo, matrimonio y entierro. ¿No? Si el registro no tiene información acerca de bautismo, matrimonio y entierro, bueno, no hay datos para indexar, le ponemos las opciones. Aquí están los registros, cómo se debe indexar un registro de bautismo y un ejemplo de un registro de bautismo. Entonces, si de pronto tenemos alguna duda, podemos también consultar aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo indexar un registro de bautismo? Ya, nos va a abrir una pequeña página, una pequeña ventanita, y aquí está la instrucción de cómo debemos indexar un registro de bautismo o de matrimonio, de nacimiento, de función o entierro, ¿sí? Entonces, al lado derecho están los campos junto con la información, ¿no? Que está aquí, ¿no? Entonces, aquí está cómo debemos hacerlo, ¿no? Día de bautismo es el número 1. Entonces, aquí dice 6. El número 2, bautismo, viene a ser el número 2, junio. El 3, año de bautismo, 1872, ¿verdad? Nombre de pila del hijo, bueno, dice Felipe, viene a ser el 7. El 8, apellido Vela, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, aquí en el registro solo está Felipe, sin apellido, pero aquí en el margen izquierdo sí está el apellido. Entonces, si está en el lado izquierdo, lo podemos agregar, ¿verdad? O viceversa, ¿no? Entonces, el sexo, bueno, hijo, porque dice hijo legítimo, ¿no? Como decíamos, podemos ver el sexo que diga hijo, hija, viudo, viuda, divorciado, divorciada, o algo que sea referente a que indique el sexo de la persona, ¿verdad? Nombre de pila del papá, del padre, Manuel Vela, no el apellido. Si de pronto el apellido del papá no está al lado, pero el hijo sí tiene el apellido, de todas maneras no debemos poner el apellido. Si el apellido no está al lado del nombre, si sea del papá o la mamá, le ponemos control B.
Isidora, la mamá Isidora Espinosa, ¿no? Espinosa está con S, bueno, ahí está. Ya, entonces quizás habrá otros campos que aquí no estén en el ejemplo, pero también es importante verlo, ¿no? Entonces, aquí. Entonces, aquí está cómo se debe indexar, al igual que un registro de matrimonio, al igual que un registro de entierro, ¿verdad? Aquí está todo lo que hay que saber de este proyecto, en este caso de Bolivia, ¿sí? Le dice toda la instrucción acerca de los 3 registros de bautismo, matrimonio y entierro, ¿no? Hay la parte cómo indexar nombres, que eso les mencioné hace un momento, y tenemos la información adicional, ¿sí? Entonces, la información adicional, como decía, los diacríticos, la ayuda con manuscrito, nombre de registros por imagen, ¿no? Eso es algo bien importante, como mencionaba la hermana, agregar los registros por imagen, qué hacer cuando los registros abarcan 2 imágenes o para ver imágenes adicionales, el nombre de alias, marcas de repetición, ya, esto es importante también el nombre de alias, ¿no? A veces quizás el nombre o el apellido de de la persona tenga esta variación, ¿no? Como dice Georgios, por ejemplo, digamos en el margen izquierdo dice Georgios y en el registro diga Jorge, ¿no? George. Entonces debemos colocarle precedido con la palabra O, ¿no? O si está 3 veces el apellido, las 3 veces. El año pasado había una hermana que me envió una imagen de un registro, era de matrimonio, y tenía justamente 3 apellidos que lo nombraba, pero nombraba a la que se va a casar 3 veces, pero tenía variaciones. Entonces, realizamos la instrucción y se le indicó que debe escribir los 3 apellidos. Si están los 2 apellidos, los 2 apellidos. Si están 4 apellidos, los 4 apellidos. Si tiene alguna variación. Si no tiene ninguna variación, bueno, solo le colocamos 1. Pero aquí podemos notar que hay 3 variaciones con la palabra O intermedio, ¿sí? Entonces, hay que escribirlo así. Esa es la instrucción. No, las marcas de repetición y las imágenes duplicadas, información corregida o tachada, cómo indexar a las personas cuyos nombres no se registraron completamente, superposición, eso también es bien importante aprender esta parte, información ilegible, ¿no? ¿Qué sucede con la información ilegible? El brillo contraste, el uso de la regla y la rotación de la imagen. Entonces, todo esto contiene la instrucción del proyecto, las instrucciones del proyecto. Entonces, es importante poder tomar en cuenta, leer de a poco, no es decir, de la noche a la mañana vamos a aprender todo, no, sino cada vez que vamos a indexar o a revisar, podemos tomar un tiempito y poder leer, ¿no? Poder aprender un poco más acerca de la instrucción. Y podemos enseñar también a nuestros familiares o amigos o a nuestros miembros del barrio del estado. Entonces, es algo muy importante. Hermanas, ¿tienen alguna pregunta? Hermanita, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Yo hermana. se va a hacer una pregunta, disculpe, antes sé que estaba en el bautismo, ahorita en matrimonio, pero bueno, en la parte de bautismo, hay a veces que encontramos expósitos o que nació en hacienda tal y no habla de padres, sino de personas que lo adoptaron o personas que el apellido de los dueños de la hacienda entonces ahí, por ejemplo, en este caso, cuando dice que es expósito, entendemos que es abandonado o que lo pusieron en un asilo, ¿no? Claro. Sí, hermanita. Bueno, cuando encontremos registros así, que diga que hijo expósito o expósito a las puertas de la casa, por ejemplo, si dice, dice a Juan, expósito a las puertas de la casa, digamos, de doña Mercedes, digamos, Mercedes Arreaga, por ejemplo, si dice así, no le colocamos nombre de padre. Esa es la instrucción del proyecto. Solamente le colocamos la información, lo que es las fechas y el nombre del niño, ¿no? Ahora, si dice hijo expósito, porque a veces si dice hijo expósito, ahí sí le colocamos el nombre de la persona que lo adoptó, porque
porque esa persona está confirmando que es su hijo, es un hijo adoptado, ¿verdad? Entonces quiere decir que eso sí podemos hacer, colocar el nombre. Pero si dice, y a veces dice también hijo de la iglesia y el nombre de la iglesia, tampoco, ¿no? Solamente el nombre nomás del niño y el nombre de, perdón, la fecha del registro, ¿no? Entonces, quizás de pronto en algún momento este niño llegará a tener familia o algo, entonces, bueno, ya encontrarán esta información, ¿sí? Pero para nosotros como indexadores y revisores es que no debemos colocar si no está dicha la palabra hijo, ¿sí? Entonces, eso es algo muy claro. Incluso esta parte, lo que por ahora no la tengo, ¿no? También cuando son algo importante de los esclavos, ¿no? Los esclavos también es algo similar, ¿no? Porque a veces los esclavos también les ponían los apellidos de los dueños. Si es así, tampoco le colocamos el apellido, ¿no? Solamente el nombre del esclavo o la esclava, ¿no? Y la fecha que es el registro, ¿no? Porque a veces dice esclavo de don, por ejemplo, Juan Rodríguez, un ejemplo, ¿no? Entonces, y por ejemplo, a menos que lleve el apellido al lado, se podrá poner. Si no lleva el apellido, no. Entonces, a veces hay esos casos. Sí, hermanita. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, hermanita. Ya, de nada, hermanita. Bueno, entonces, créanlo, hermanitos, que gracias por este tiempo. Créanlo que es algo maravilloso poder indexar, poder seguir estas instrucciones del proyecto y así nosotros poder realizar una indexación correcta. Sé que el Señor está muy complacido con el trabajo que hacemos al indexar y revisar. Realmente es una forma de servicio que damos, que hacemos hacia nuestros, hacia personas que realmente no conocemos, pero ellos están muy agradecidos por nuestro servicio, por ayudar en esta obra. Claro que es algo muy especial y solo les pediría que no dejen de hacerlo. Realmente la indexación es algo maravilloso y realmente sé que muchos están muy agradecidos por ello. Como decía mi obispo anterior, decía que cuando, me dijo una vez, cuando estaba indexando, me dijo, hermana, dice, sé que algún día, dice, todas las personas que indexamos o ayudamos de esta forma, habrán personas del otro lado, cuando nos toque cruzar el velo, van a estar muchas personas esperándonos y agradeciéndonos por el trabajo maravilloso que hemos realizado al indexar en este tiempo. Y más aún que hemos pasado por esta pandemia, nos ha tocado estar en casa día y noche encerrados. Bueno, muchas veces lo hemos ocupado en indexar y revisar. Claro que ese es un servicio muy, muy hermoso. Sé que esta parte de la indexación seguirá avanzando. Bueno, por ahora no tenemos proyecto de Ecuador, ya se nos terminó. Por ahora, bueno, algo que siempre el área nos ha enseñado, bueno, al menos a los misioneros, es que podamos apoyar a los países que se encuentran en nuestra área, ¿no? Por ahora, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia tienen sus proyectos. Entonces, se nos ha pedido que podamos apoyar, ¿no? Hasta que tengamos nuestro proyecto. Y bueno, si deseamos trabajar nuestro proyecto, que tengamos algún momento y otro proyecto para aprender algo más, podemos hacerlo. Lo importante de esto es que podemos aprender, podemos también conocer un poco más acerca de los nombres o de cómo eran las letras en la antigüedad. Eso realmente es algo muy, muy, muy bonito. Y